Bienvenidos a la Universidad Benito Juárez, estudiantes de la maestría en Derecho Internacional Corporativo. En este módulo denominado Regímenes de Inversión Extranjera, soy el doctorante Antonio Santos Bisbal Lamis, etapa 1, la cual está denominada con el nombre de ¿qué es la inversión extranjera directa y por qué es importante? Tendremos unas metas. Las metas son, primero, reconocer las principales características de la inversión extranjera directa y sus conceptos asociados. Identificar las principales teorías que explican el funcionamiento y el desarrollo de la inversión extranjera directa. Identificar los determinantes de la inversión extranjera directa. Vamos a hacer la descripción del tema. La inversión extranjera directa, donde vamos aquí a aprender. Durante esta semana aprenderemos qué es la inversión extranjera directa y cómo se diferencian las inversiones de portafolio. Exploraremos también las diferentes formas de inversión extranjera directa, como las IED horizontales y verticales, así como la inversión Greenfield, que implica la creación de una nueva planta en el extranjero, por un lado, y las funciones y adquisiciones por el otro. También analizaremos a través de modelos clásicos como el desarrollado por John Dunning, también la motivación de las corporaciones multinacionales a invertir en el extranjero y la naturaleza de su internacionalización. Las tendencias hacia la fragmentación de la producción es un impulsor importante al crecimiento de la inversión extranjera directa. Los países en desarrollo han desempeñado un papel creciente como destinos y, más recientemente, como fuentes de la IED. Revisaremos estos avances y pertinencia para América Latina y el Caribe, así como los conceptos estrechamente relacionados de la fragmentación de producción y las cadenas globales de valor. Finalizaremos con los determinantes de la inversión extranjera directa, desarrollo económico y el futuro de América Latina. Ahora vamos con la descripción de las actividades. En esta semana se realizará un foro en el cual los estudiantes responderán las preguntas de por qué se internacionalizan las empresas y el cual tendrá un valor de 10 puntos. Y además realizará un ensayo expresando cómo se observa en sus países de origen la inversión extranjera directa, si es que se da y qué sugerirían para que esto se dé o mejore, el cual tendrá un valor de 15 puntos. Las indicaciones o recomendaciones para esto es que estas actividades deberán cumplirse antes de las 12 de la noche del próximo miércoles, hora de México. Y en la plataforma estarán las condiciones definidas en tiempo y en forma. Ya vamos a entrar en materia. ¿Qué es la inversión extranjera directa y por qué es importante? Empezaremos hablando de, primero, ¿qué es la inversión extranjera directa? 2. ¿Cómo podemos calificar y medir la inversión extranjera directa? Y 3. Los tipos de inversión extranjera directa de acuerdo con las motivaciones principales para invertir en el desarrollo. Existen dos tipos de inversiones que puede hacer un país en el exterior: la inversión de portafolio y la inversión extranjera directa. La inversión de portafolio son inversiones de corto plazo que se pueden retirar fácilmente y que no pretenden ejercer control sobre la gestión de la empresa, por ejemplo, mediante la compra de bonos gubernamentales, certificados de inversiones bancarios o de empresas. Por otro lado está la inversión extranjera directa. Se define como la inversión que una empresa extranjera realiza en un país con el objetivo de establecer actividades económicas de largo plazo. Puede ser, por ejemplo, mediante el establecimiento de una empresa afiliada, adquiriendo una empresa local ya que existe u obteniendo una influencia significativa sobre la gestión de una empresa a través de la compra de una cantidad significativa de las acciones ordinarias de esta empresa. Por definición, la inversión extranjera es siempre realizada por empresas multinacionales. Para efectos prácticos, se considera que una empresa multinacional realizará una inversión extranjera directa cuando posee al menos 10% de las acciones ordinarias de una empresa local. Existen diferentes maneras de calificar y medir las inversiones extranjeras directas. Primero, la
actividad multinacional puede medirse de tres maneras diferentes. Primero, utilizando los flujos de inversión en un periodo específico, usando el stock o inversiones acumuladas por las multinacionales en un determinado país, o mediante las ventas entre las empresas filiales de las multinacionales en un país en un periodo específico. Las dos primeras indicadores reflejan flujos o stock de inversiones, mientras que la venta de las empresas afiliadas reflejan el flujo de bienes y servicios. Estas mediciones de la IED, necesarias para determinar la importancia relativa de las multinacionales en un país. Las inversiones extranjeras directas también se pueden calificar de dos maneras, según el tipo de inversión que realizan o según las motivaciones para la inversión. El tipo de inversión puede ser a través de nacional adquiere o fusiona una empresa existente o a través de inversiones en nuevas instalaciones, también conocidas como Greenfield Investment, mediante la creación de una nueva planta o fábrica en el extranjero. Finalmente, las empresas multinacionales tienen dos tipos de motivaciones principales para invertir en el extranjero. La primera recibe el nombre de inversión horizontal o IED en búsqueda de mercado, donde el objetivo es producir la más cercana posible de las consumidores y el cliente para así reducir los costos de transporte. La segunda es la inversión vertical o IED en búsqueda de eficiencia, donde el objetivo es minimizar los costos de producción realizando las diferentes actividades en los países donde es más barato. Ahora vamos a la presencia creciente de China en América Latina y el Caribe. La presencia creciente de China en América Latina y el Caribe durante las pasadas 2 décadas es clara para casi cualquier espectador, cualquiera de nosotros. En unos pocos años, China se ha convertido en el primer socio comercial de varios países latinoamericanos y, simultáneamente, en un inversionista principal en varios sectores comerciales. Es por eso que hacemos paréntesis que ahora con nuestra pandemia que estamos padeciendo, este es un país que obviamente ha tenido una influencia dentro de la economía latinoamericana también por toda esta serie de situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, pero especialmente con él. Además de comerciar e invertir en la región de América Latina y el Caribe a través de inversiones extranjeras directas, China es un gran proveedor de financiamiento para algunos gobiernos y compañías en América Latina y el Caribe. Estos financiamientos tienen gran relevancia para el comercio y el desarrollo económico de la región, complementando los beneficios provenientes de la IED. Para entender mejor las prácticas financieras de China en la región, las cuales suelen ser bastante opacas, el diálogo internacional recopila y publica anualmente todos los préstamos de bancos chinos estatales a gobiernos y empresas estatales en la región, o sea, el financiamiento Estado a Estado. Nos enfocamos en las actividades de los bancos políticos, como el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China, los cuales fueron creados para apoyar las políticas estatales y cumplir con aquellos objetivos relacionados al desarrollo. Estos dos bancos, además, son los dos acreedores internacionales más grandes de China. Desde el año 2005 han otorgado más de 141 mil millones de dólares en financiamiento a los gobiernos y empresas estatales de Latinoamérica y el Caribe. A diferencia del Banco Interamericano y el Banco Mundial, los cuales tienden a financiar una gran variedad de países y diversos sectores. La mayoría del financiamiento chino se enfoca en los países con acceso limitado a los mercados de capital y en los sectores extractivos en infraestructura. Tenemos aquí unos países importantes. Brasil, Ecuador y Venezuela fueron los 3 destinos más grandes durante el periodo de los préstamos. El 44% del total prestado, unos 62 mil millones, fueron dirigidos a Venezuela. Argentina y Bolivia
también han sido dos de los países de los prestatarios principales del financiamiento chino. Por lo general, los bancos chinos evitan imponer condiciones en términos de política pública a los destinatarios en sus préstamos. Sin embargo, el financiamiento usualmente requiere el uso de compañías y el equipo chino. Además de los dos bancos políticos, los bancos comerciales chinos también están incrementando su presencia en la región. Estos años anteriores, el más grande de estos, el Banco Industrial y Comercial de China, otorgó millones de dólares al gobierno de Ecuador para financiar proyectos estatales. Igualmente, los tres fondos regionales de China, los cuales fueron anunciados durante visitas de alto nivel a la región entre los años 2014 y 2015, también están comenzando a dar frutos. Por lo menos dos de los acuerdos, uno de vivienda social en Surinam, otro hidroeléctrico en Brasil, comenzaron en 2016 con capital de Fondo de Cooperación China Latinoamericana. En los próximos años se espera que las entidades chinas emitan créditos para una variedad más amplia de proyectos y cumplir una diversidad de objetivos, sean estos proyectos públicos o con fines de lucro o una combinación de ambos, como hemos visto en algunas ocasiones. Por un lado, las inversiones y financiamiento presentan gran potencial para el apoyo de desarrollo económico de América Latina y el Caribe. Por otro, el desafío para los gobiernos latinoamericanos será cómo desarrollar acuerdos que sean atractivos para los socios chinos y a la misma vez que sean económica y ambientalmente sostenibles. Es sumamente importante esto. Las cadenas de valor. Las cadenas globales de valor. Una de las características más relevantes de la economía mundial actual son las cadenas globales de valor, o CGV. Las CGV son cadenas productivas en que los bienes y servicios intermedios procedentes de un país son utilizados en procesos de producción en terceros países. Los dos elementos característicos de la CGV, o sea, de las cadenas globales de valor, son: uno, el proceso de fragmentación de los productos, dividiendo la producción de insumos intermedios en un número cada vez mayor de componentes especializados. Y dos, la dispersión de la producción de estos componentes entre varios países. Un ejemplo es la producción de teléfonos inteligentes, en que los componentes son producidos en estos países, muchas veces lejos de donde serán comercializados. Para que comprendan la importancia de las cadenas globales de valor, de acuerdo con la UNCTAD, las cadenas globales de valor coordinadas por empresas multinacionales representan aproximadamente el 80% del comercio mundial. La integración de los países a las cadenas globales de valor pueden contribuir de manera notable al desarrollo económico a través de 4 mecanismos principales, que son: el primero, la participación de las cadenas globales de valor favorecen al desarrollo industrial, ya que a través de este medio un país puede desarrollar una industria o empresa nacional sin la necesidad de contar localmente con toda la cadena productiva que genera el producto final. Segundo, la intensiva fragmentación y especialización del proceso de ensamblaje característico de la CGV contribuye al aumento de la productividad. Es decir, permite a los países realizar actividades más especializadas y exportar productos de mayor valor agregado. El valor agregado se refiere a la mano de obra, capital y o recursos naturales nacionales que forman parte del valor final del producto exportado. Por ejemplo, al integrarse la CGV, países en América Latina y Caribe pueden exportar productos como automóviles con alta especialización y valor agregado en vez de insumos primarios utilizados en la producción, como aceros laminados que poseen bajo valor agregado. Las exportaciones de productos de alto valor agregado son especialmente importados para países en desarrollo donde el comercio de valor agregado representa casi el 30% del Producto Interno Bruto Nacional en promedio. Tercero, al estimar de valor agregado, las cadenas globales también tienen repercusiones positivas sobre el empleo,
como la creación de mejores oportunidades laborales con salarios más altos. Y por último, el cuarto, la participación en la CGB también puede fortalecer la capacidad productiva y la modernización industrial mediante la difusión de la tecnología, mejoras en la gestión y prácticas empresariales, mayor capacitación laboral y aumento del capital humano. En este sentido, la UNCTAD encontró que existe una relación positiva entre la participación en las CGB y las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita. Sin embargo, el estudio de fábricas sincronizadas del BID, revela que muy pocos países en Latinoamérica están suficientemente integrados a estas cadenas globales y, por lo tanto, la región no está aprovechando los beneficios asociados con estas actividades. En este respecto, la región tiene notables rezagos con respecto a Europa. El es que mientras la exportación de un país europeo promedio tiene un 39% de valor agregado proveniente de otros países, en Latinoamérica el promedio es tan solo del 22%. Esto refleja el uso más intensivo de insumos intermediados en Europa que en Latinoamérica y sugiere la participación más profunda de los países europeos en las cadenas de valor. Esta poca integración a las CGB se debe a la limitada capacitación logística de la región, incluyendo infraestructura física como puertos y aeropuertos y de tecnologías de la información y la comunicación. También la región está rezagada con respecto a implementación de tratados de libre comercio profundos. Estos tratados profundos incluyen la eliminación de aranceles, incentivos para la inversión extranjera directa y otras inversiones internacionales y mecanismos de facilitación del comercio, que tienen un impacto muy significativo sobre la formación de cadenas productivas globales. Ahora hablamos acerca del rol de la infraestructura en las inversiones extranjeras, vertical. Como hemos visto, las cadenas globales de valor son una forma de producción donde las empresas ya no realizan todas las actividades necesarias para producir un bien final en un solo país, sino que los diferentes insumos se producen en diferentes partes del mundo para luego ser ensamblados en una localidad final. Esta forma de producir podría configurarse con una empresa que contrata proveedores independientes en otros países, pero muchas veces una cadena global de valor envuelve a una multinacional que utiliza sus propias filiales en otros países para que produzcan los insumos que están contenidos en el bien final. Esto subraya la relación estrecha que hay entre la cadena global de valor y la inversión extranjera directa. Las primeras cadenas globales de valor surgen en los 80 y fueron lideradas por las multinacionales y por la inversión extranjera directa que ellas realizaron en países emergentes. Dada la importancia de la inversión extranjera directa en el auge de las cadenas globales de valor, una pregunta importante para los países de América Latina y el Caribe, y es cómo pueden atraer la inversión extranjera directa vertical, asociada a encadenamientos productivos en que las actividades se dividen geográficamente por función. Trabajos que se han realizado en el Banco Interamericano de Desarrollo demuestran que un factor fundamental para atraer este tipo de inversión es la calidad de la infraestructura de transporte y de logística. La racionalidad detrás de todo esto es fácil de entender. Las multinacionales que están buscando abrirse filiales en países emergentes en busca de eficiencia van a favorecer lugares con infraestructura de transporte adecuado, porque eso va a minimizar cualquier retraso o cualquier interrupción en el traslado de los insumos que se utilizan para la producción del bien final.
La investigación muestra, por ejemplo, que si los países de América Latina y del Caribe mejoran la calidad de su infraestructura portuaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones al nivel promedio observado en la Unión Europea, el número de filiales extranjeras asociadas a cadenas de valor pudiera aumentar a alrededor del 20%. Un ejemplo concreto, de la importancia de la infraestructura del transporte es la atracción de inversión extranjera directa vertical es el aeropuerto de Querétaro en México. Este aeropuerto cuenta con servicios de almacenaje especializados, una de las pistas más largas del país y está situado en la convergencia de la red vial, ferroviaria y de telecomunicaciones que facilita el rápido movimiento de insumos hacia dentro y fuera del país. Estos aspectos promovieron la atracción a México de empresas multinacionales como Bombardier, la compañía canadiense del sector aeronáutico, que abrió una subsidiaria en Querétaro como parte de su cadena global de valor. Este ejemplo subraya la importancia que tiene la infraestructura de transporte y de logística para atraer inversión extranjera directa asociada al encadenamiento productivos, particularmente aquella inversión que necesita un despacho rápido, eficaz y seguro de los diferentes insumos que conforman la cadena global de valor. Ahora vamos a hablar acerca del paradigma de Dunning modelo OLI. Para comprender el funcionamiento y desarrollo de la inversión extranjera es esencial comprender por qué las empresas deciden invertir en el extranjero, es decir, por qué las empresas se vuelven multinacionales. John Dunning desarrolló un modelo clásico para explicar este hecho. Este modelo sigue siendo la base de la mayoría de las teorías que explican la estrategia de internacionalización de las empresas. Argumentó que hay que cumplir 3 condiciones para que las empresas se conviertan en multinacionales, resumidas por las siguientes palabras, lo que es la propiedad, ubicación e internacionalización. Según el marco OLI, las empresas deciden invertir en el extranjero si tienen 2 de las siguientes 3 ventajas. Primero, la ventaja de propiedad, la ventaja de ubicación y la ventaja de internacionalización. La inversión extranjera directa tiene efectos positivos sobre la economía doméstica. La evidencia empírica existente nos indica que la inversión extranjera directa favorece al desarrollo productivo de firmas proveedoras locales y que tienden a potenciar las actividades exportadoras de los países receptores, tanto a través de un aumento de las orientaciones exportadoras de sus firmas como de un mejoramiento de la calidad de sus canastas exportadoras. Nos resulta sorprendente entonces que virtualmente todos los países han implementado políticas para atraer inversión extranjera directa. Entre las políticas instrumentales sobresalen las actividades de promoción de inversión desarrolladas por agencias especializadas, las denominadas agencias de promoción de inversión. Dichas actividades se pueden clasificar en 4 grupos principales, que son creación de imagen, generación de inversiones, facilitación y retención de la inversión y policy advocacy, se llama. Cuando llevan a cabo estas actividades promocionales, las agencias normalmente priorizan ciertos sectores de la actividad, que pueden ser aquellos en los cuales los países tienen ventajas comparativas o sectores que posibilitan diversificación y, consecuencia, el ingreso de las tecnologías y capacidades nuevas a la economía local. Los estudios macroeconómicos existentes sugieren que tales políticas de promoción de la inversión extranjera directa favorecen a su llegada económica. Según uno de los analistas pioneros y mejor realizados sobre el tema, esos esfuerzos promocionales focalizados redundan en un mayor ingreso de flujos de inversión extranjera directa desde los Estados Unidos en los países en desarrollo. Los sectores objetivos recibieron 155% más de la inversión extranjera directa después de haber sido priorizados, lo cual se tradujo en un flujo anual adicional de 17 millones para la combinación país-sector.
La iniciativa de estudio se apoya en 3 pilares principalmente interrelacionados, que son, primero, un relevamiento exhaustivo de las actividades de las agencias de promoción de inversión de los países de América Latina y del Caribe, varios activos y sus aspectos institucionales relevantes que apuntan a reunir información cuantitativa homogénea sobre sus acciones promocionales específicas, los recursos asignados a las mismas y las prácticas de implementación correspondientes, así como sobre otros factores institucionales condicionantes relevantes. Este relevamiento es una iniciativa conjunta entre el BID, y las organizaciones para la cooperación y el desarrollo económico. El segundo pilar son las evaluaciones del impacto de la promoción de inversión extranjera directa usando datos a nivel de las empresas. En particular, una evaluación del impacto directo sobre la inversión extranjera directa a las empresas, incluyendo un análisis de la efectividad relativa de los instrumentos de políticas utilizados, sus combinaciones alternativas y la intensidad con los que se aplican, así como de posibles efectos asimétricos dependiendo de las características de las empresas. Otro tercer pilar es el desarrollo de una estrategia metodológica básica de evaluación de impacto de las acciones de promoción de la inversión y para que puedan ser implementadas directamente por las agencias relevantes y que están realizando en el marco de un progreso de bienes públicos regionales con la Red Iberoamericana de Organizaciones de Promoción del Comercio Exterior y las Inversiones. De esta manera, el sector integración y comercio del BID esperan poder contribuir a mejorar el diseño de las políticas de los países en esta área y, en consecuencia, aumentar su efectividad. Ahora vamos a hablar acerca del trade-off entre proximidad y concentración. Si buscamos promover la inversión extranjera en América Latina, es esencial que podamos comprender qué lleva a una empresa transnacional a elegir una inversión extranjera directa a través de empresas filiales, en lugar de optar por una exportación. Brainard explica esa elección en términos de trade-off o relación costo-beneficio entre la proximidad y la concentración de actividades. Por un lado, las empresas quieren estar próximas a sus clientes para evitar los costos de comercio y diseñar sus productos según los gustos locales. Por otra parte, las empresas quieren concentrar la producción en un lugar para beneficiarse de las economías de escala y no incurrir en costos fijos más de una vez. En su estudio clásico, Brainard muestra que la proporción de exportaciones disminuyen con respecto a las ventas de las empresas afiliadas cuando los efectos de las economías a nivel de empresas son altos en comparación con las economías escala a nivel de planta. Esto indica que las empresas eligen más ventas de instituciones afiliadas cuando los costos de establecer otra fábrica o plantas son más bajos. El estudio también muestra que las exportaciones bajan y, por lo tanto, las ventas de las empresas afiliadas aumentan, implicando una mayor inversión extranjera directa cuando los costos de comercio internacional son más altos, como por ejemplo el coste internacional, flete y los aranceles. Trabajos más recientes han confirmado estos resultados y la intuición de la tensión entre la proximidad y la concentración, más gastos fijos a nivel de planta, a menos inversión extranjera en comparación con exportaciones y entonces a más concentración de la producción. Por otro lado, aumentos en los costos de comercio internacional llevan a más inversión extranjera en comparación con exportaciones y entonces
a proximidad en la producción al mercado para evitar los costos de transporte. Trabajos más resistentes muestran la relevancia de otras variables en la decisión de las empresas entre producir en el mercado de destino y exportar. La dificultad de transferir conocimientos y la importancia de comunicar con los consumidores. Older-Sinky muestra que la dificultad de transferir conocimientos a afiliados transnacionales en otro país lleva a más exportaciones. Por ejemplo, en el caso del sector de equipos eléctricos o químicos, que tiene alta complejidad y presenta un mayor nivel de exportaciones que ventas por empresas filiales. Por empresas afiliadas. Cadenas productivas y estrategias de desarrollo. Vivimos nosotros en una economía con cadenas globales de valor en que diferentes empresas en diferentes países realizan actividades y así añaden el valor a la creación de un mismo producto. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes, cuya producción puede llegar a ocurrir en más de 6 países y más de 8 empresas distintas. Pero eso no fue siempre así. En este momento se analizará cómo la economía preindustrial evoluciona a convertirse en una economía de cadena de valor, según el economista Richard Baldwin. Ese proceso ocurrió a través de dos procesos conocidos como desagregaciones o unbuilding. Antes del primer unbuilding, cuando las personas aún se transportaban en veleros, carretas, solamente era rentable exportar mercancía con una elevada proporción de valor sobrepeso, por ejemplo, especias. Como resultado de cada localidad, producían la mayor parte de lo que consumían, de manera que la producción y el consumo se agrupaban geográficamente. Este status quo se rompió cuando la introducción de ferrocarriles y barcos de vapor redujo drásticamente los costos de transporte. En este escenario se produjo la primera separación o unbuilding, cuando la producción y el consumo se comenzó a desagregar geográficamente. Con eso, los países pudieron beneficiarse de sus ventajas comparativas, fabricando sus productos en otros países y aprovechando la economía de escala. Una vez que fue posible transportar y vender sus productos no solo en casa, sino también a otras regiones. Sin embargo, las economías de escala típicamente se generaban en procesos de producción complejos, y esto requería una intensa coordinación entre las diferentes etapas de producción. Esto generaba altos costos de transporte y comunicación, llamado coordinación-aglomeración, requiriendo así que la producción se agrupara geográficamente en algunas pocas regiones. Este costo perdió poco a poco su importancia gracias a la disminución de los precios de transporte, consecuencia del uso masivo de contenedores, y también gracias a la disminución acelerada de los costos de servicio de telecomunicaciones a partir de la década de 1980. Entonces encontramos el segundo unbuilding, unbundling, que se llama. ¿Cómo se desarrolló? La revolución de las tecnologías de comunicación e información, principalmente con el uso intensivo del Internet, logró bajar los costos de coordinación y ayudó a desagregar todavía más las etapas de producción geográfica. Esta etapa se conoce como el advenimiento de las cadenas globales de valor. Esta segunda desagregación permitió incrementar los beneficios de las ventajas corporativas y las economías de escala en diferentes etapas y niveles, que ayudaron a incrementar la rentabilidad de una producción más descentralizada. Las empresas se especializaron aún más dentro de las diferentes etapas de producción mediante el comercio intensivo de sus productos intermedios con diferentes empresas filiales o locales, aprovechando aún más las economías de escala. De esta manera, también los países se especializaron cada vez más en diferentes etapas de producción de sus ventajas corporativas. En resumen, antes de la segunda desagregación, la industrialización requería la producción nacional de toda la cadena de valor.
un país tenía que construir toda una cadena de suministros para poder industrializarse y producir un bien final, por ejemplo, un automóvil o un tractor. Después de este cambio, hizo posible la inserción de cadenas globales de valor sin necesidad de contar con la capacidad o el conocimiento para producir el bien final. Y llegamos por fin a nuestra área de las conclusiones. Para concluir, pues tendremos varias ideas que hemos podido ver a lo largo de lo que hemos tenido aquí. Las IED es una inversión de largo plazo hecha por las empresas multinacionales, normalmente con el objetivo de estar más cerca del cliente o de disminuir los costos de producción. La inversión puede darse a través de fusiones y adquisiciones de la creación de nuevas instalaciones y puede medirse a través de flujos o stock de inversiones o de la venta de empresas afiliadas. En los próximos años se espera que las entidades chinas emitan créditos para una variedad más amplia de proyectos y para cumplir una diversidad de objetivos, sean estos proyectos públicos o con fines de lucro, o una combinación de ambos, como hemos visto en algunas ocasiones. La falta de capacidad logística e infraestructura en América Latina y el Caribe, así como el retraso en la implementación de tratados de libre comercio profundo, impide una mayor integración de América Latina y el Caribe y las cadenas globales de valor. Por otro lado, si logramos integrar los países de América Latina y las cadenas globales de valor, estas pueden contribuir de manera notable al desarrollo económico de la región a través del desarrollo industrial, aumento de la productividad y niveles de empleo y fortalecimiento de las capacidades productivas de los países. La inversión extranjera directa vertical es una forma que tienen los países de América Latina de participar en cadenas globales de valor y así beneficiarse del crecimiento de una industria sin tener que dominar todas y cada una de las etapas de producción del bien final. Este tipo de inversión es muy sensible a la infraestructura de transporte y de logística, por lo cual los países que desean participar en encadenamientos productivos liderados por multinacionales deben apostar por una infraestructura de transporte de calidad. Si se cumplen con las tres condiciones del modelo OLI, internacionalización, ubicación, venta de propiedad, las inversiones extranjeras directas se muestra como una opción viable a las empresas para evitar costes de comercio con nuevos mercados o beneficiarse de menor costo de producción. Otra cosa, el nivel de las inversiones extranjeras es más elevado en comparación con el nivel de las exportaciones en sectores con altos costos de transporte, con menos economías de escala a nivel de planta y en sectores en que comunicación con clientes es fundamental. La industrialización requiere disminuir la distancia de los centros económicos, por lo que cada vez más importante que el continente latinoamericano se reduzcan los costos de transporte, implementen mecanismos de facilitación del comercio y se genere un clima de inversión atractivo. Bueno, llegamos aquí a nuestra lámina final, donde la próxima semana vamos a ver las políticas nacionales de inversión y este será el tema que nos preocupará para nuestra próxima semana. Ya sabes, no olvides en revisar todas tus actividades y de escribirme en cualquier momento que necesites.